en el proyecto. Por De presentar inmediato, la esta asambleísta información. Jimena Buenas tardes a Chantó. todos los colegas legisladores. Ya hace muchos siglos lo dijo Maquiavelo en sus enseñanzas, mencionaba como infierno a las malas decisiones políticas y a las decisiones corruptas y a las instituciones corruptas. En la arena política se refería a la corrupción como la decadencia de las naciones, y cuánta actualidad tuvieron esas palabras. Apoyo la iniciativa parlamentaria al 100%, donde los ciudadanos respondan por el negocio jurídico y donde nuestro deber como legisladores sea la generación de leyes que respondan a la ciudadanía. Ecuador está situado entre los países más atrasados en esta materia: Colombia, Perú, México, El Salvador, Honduras, Guatemala, Argentina, Bolivia ya cuentan con una legislación que tiene como propósito perseguir bienes y capitales mal habidos, fruto de actividades delictivas o destinados para la comisión de actos punibles, básicamente por el poder público, a través de las instancias ejecutivas, legislativas y judiciales. Esta ley debe atacar a los bienes y no a las personas, cuando existan tres elementos sustanciales del cometimiento de un delito: recursos provenientes de origen ilícito, recursos no justificados, o el bien es utilizado para fines asociados al crimen organizado. Si bien esta ley debe perseguir a los corruptos, no debemos olvidar que tenemos al crimen organizado en su conjunto, como trata de blancas, lavado de activos, defraudación fiscal, narcotráfico y financiamiento al terrorismo. Cifras del Banco Central del Ecuador mencionan más de 4.000 millones de dólares que circulan por el país por el lavado de activos. Los datos de la Policía Nacional de este año nos reflejan que hasta noviembre se han realizado 670.000 operativos, con 30.000 detenidos, 1.400 bandas desarticuladas, 4.000 vehículos retenidos, 4.800 armas de fuego incautadas, incautación de 111 toneladas de drogas. Aquí tenemos un crimen organizado perfectamente estructurado y al que hay que combatirlo. Considero que uno de los puntos que debe tomar importancia en este debate tiene relación, al igual que con la ley anticorrupción, en el llamado informante o informante interno, persona que debe ser calificada previamente, que su testimonio tenga completa validez para que no se trate de injurias. Una parte de los recursos que se pudieran recuperar deberían estar destinados a un mecanismo de protección para este tipo de personas. En los Estados Unidos y en Europa, la figura de los informantes internos está altamente institucionalizada, al extremo de que los denunciantes internos han sido reconocidos como héroes nacionales por su participación en el combate de la corrupción y los frecuentes fraudes de las grandes organizaciones. Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo define la práctica de la denuncia de los informantes internos como los reportes realizados por empleados o ex empleados respecto a prácticas ilegales, irregulares o peligrosas o poco éticas desarrolladas por empleadores, patrones o contratantes. La preocupación central de esta ley radica en la línea fina que ya ha sido revisada por las Naciones Unidas y corregida en varios países, que raya en la norma de la persecución, que desvía su actuación por odio más que por obtener los resultados que esperamos de esta normativa. Solamente quiero recordar que cuando llegó este proceso a la mesa tenía deficiencias. Ahora se le garantiza al denunciado los recursos de revisión. Nosotros estamos, como lo han dicho todos los compañeros, para garantizar la correcta, la transparente, la clara redacción de esta ley a fin de garantizar el debido proceso. Traigo como ejemplo lo que sucede en México con el tratamiento de una ley similar, donde se ha cuestionado la interpretación de la norma con la seguridad jurídica, presunción de inocencia y el derecho a la propiedad. Si bien quien nada debe, nada teme, en un Estado de derecho, nuestra labor es evitar que cuando se ponga en vigencia este mecanismo legal, intente bajarse el trabajo mediante reglamentos, tal como lo estamos viviendo con la Ley de Apoyo Humanitario recientemente aprobada.
Que quede sentada la necesidad de imprescriptibilidad e ininterrupción, incluso si el responsable de un delito ha fallecido. Este juicio no desaparece. He escuchado por ahí que muchos quieren lavar conciencias mediante la interpretación al mencionar que ninguna ley es retroactiva. Muy cierto, pero esta ley es retrospectiva. Para que exista un corrupto debe haber un corruptor, tanto en lo privado como en lo público. Debemos cerrar el círculo. Esa es nuestra misión, nuestra obligación. Caso contrario, dejaremos abiertas las puertas a empresas como Odebrecht que corrompieron y luego reclaman volver a contratar con el Estado ecuatoriano. Definitivamente el cáncer de la corrupción es un gran peso en casi todos los niveles del gobierno y de muchos otros gobiernos. GATS, Asamblea Nacional, es decir, la metástasis ha llegado a lo más profundo frente a una población con la que hemos perdido la conexión y han dejado de confiar en la política porque han visto palabras y pocos hechos. Debemos buscar asimismo la celeridad en esta ley. ¿Qué sucede en Colombia? Entró en vigencia esta ley desde 1966, ha pasado por múltiples reformas, la más reciente, la ley de 1708 del 2014, instituyó el primer código de extinción de dominio, el cual brindó mayor celeridad al procedimiento al incorporar aclaraciones de su naturaleza y la consecuencia de la acción. Este procedimiento allá fue reformado por la ley 1849 en el 2017 con el propósito de acortar los términos de duración del proceso judicial. Allá en Colombia, a pesar de todas las reformas dichas, para esta celeridad, el promedio de duración de los procesos oscila entre 10 y 30 años para recuperar estos bienes. ¿Es lo que nos conviene? Hacia esto debe centrarse nuestro trabajo, a dar efectividad y celeridad a los procesos de extinción, para que el Ecuador no vea que realizamos leyes maquilladas a la hora de su aplicación sea posible y no imposible. Hay que tener sumo cuidado con los cuellos de botella en el sistema judicial. Me preocupan sobremanera los aspectos que no permitan la posibilidad de actuar eficazmente de esta ley. Cuidado con la impunidad que puede generar la mora judicial. En este sentido, el Ecuador está obligado a fortalecer las instancias que permitan la aplicación cabal y oportuna de esta ley. Por eso, señoras y señores legisladores, llegó el tiempo, llegó la hora de decir ya basta con nuestro voto afirmativo a este instrumento digno de ser aprobado con mayoría absoluta. Muchísimas gracias. Intervención del asambleísta nacional Jimena Chactón. Nos encontramos en este segundo y definitivo debate del proyecto de ley orgánica de extinción de dominio. Con la intervención de la legisladora Chactón, son ya 18 las participaciones que ha provocado justamente esta discusión como parte Tiene la palabra de la continuación de la Juan sesión Lloret.